Hola, soy Araceli Castelló, profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, y voy a presentar brevemente la comunicación, la estrategia omnicanal en tiempos postpublicitarios que he realizado junto con mi compañera Cristina del Pino Romero de la Universidad Carlos III de Madrid para el Congreso Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy, Contenidos, Investigación y Docencia, el CUICID 2016. Bien, en la introducción hablamos en general de contenidos, de creatividad y de transmedialidad. En estas diapositivas vemos las principales ideas clave. Hablamos de que en tiempos postpublicitarios, este término está acuñado por Solana, el mensaje es el único medio para conectar con el usuario. La publicidad ansía crear relaciones en el contexto de una cultura participativa. Las marcas buscan ser útiles a los usuarios. Las estrategias de comunicación saltan del storytelling al story doing y las marcas deben centrarse en crear conexiones emocionales con los consumidores. Además, la convergencia mediática en la que vivimos incorpora soportes y acciones difíciles de catalogar bajo el prisma de la publicidad tradicional, y la visibilidad se busca a través de otros medios, los medios propios, ganados y compartidos. Por el contrario, los medios pagados han dejado de tener esa hegemonía que tenían los presupuestos publicitarios. La publicidad integrada debe ser la puerta de entrada a contenidos interactivos y participativos que complementan la historia publicitaria y le den continuidad. Además, la convergencia de medios hace inevitable el flujo de contenidos transmedia a través de múltiples canales, pero concebidos y producidos siempre de manera integrada. También hablamos de que en tiempos postpublicitarios la comunicación eficaz es aquella que se da cuando y donde sea realmente relevante para el usuario. En una estrategia omnicanal y una omnipresencia contextual, esta última es una tendencia identificada por Trendwatching, que buscan generar oportunidades de satisfacer al consumidor en el momento y en el lugar más idóneos. En definitiva, esta creatividad combinada entre mensajes y espacios, así como esa sinergia entre canales y contenidos, contribuirán a que el usuario recuerde la promesa de la marca y empatice con el insight en el que se basa esa historia publicitaria. A partir de este contexto, el objetivo principal de este estudio es estudiar la estrategia omnicanal empleada en las acciones de comunicación publicitaria, y la hipótesis principal destaca que hoy en día las campañas publicitarias exitosas se caracterizan por ser omnicanal, por estar orquestadas en torno a contenidos en plataformas digitales y por complementar estos contenidos con acciones o espacios que permitan llegar al consumidor de manera creativa, es decir, de manera original y eficaz, más allá del recurso a los medios publicitarios tradicionales. La metodología se ha basado en un estudio de casos de campañas publicitarias exitosas. El universo lo conforman las 115 campañas premiadas en 3 festivales publicitarios en 2015. Son los festivales: el Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria El Sol, los premios a la eficacia de la Asociación Española de Anunciantes y el Festival Inspiracional de la IAB Spain. Estas 115 acciones acaparan en total 193 premios, y las acciones que configuran la muestra son 32, que son las que cuentan con más de un premio. Las variables que se analizan en cada caso son las siguientes: público objetivo, insight, concepto creativo, medios pagados, medios propios, medios ganados y medios compartidos, y por último otros espacios o acciones que se utilizan. También se referencian los resultados obtenidos. En esta tabla podemos ver la muestra de la investigación y los premios que obtienen cada una de estas acciones. Y en esta pues vemos también la descripción de la muestra en cuanto a agencia que ha realizado esa acción, el anunciante, la marca y el sector al que pertenece ese anunciante de acuerdo con la clasificación de InfoAdex. En estas tablas vemos el desglose en cuanto a los premios obtenidos por las acciones que componen el universo que componen la muestra. Como vemos, el Festival del Sol es el que más premios acapara, y en cuanto al número de campañas en la muestra, son 19 las campañas que tienen 2 premios, 3 las que obtienen 3 premios y 5 acciones las que tienen 4 premios, por último 5 también las que tienen más de 5 premios o más.
En cuanto a los resultados, podemos ver cómo en 26 de los 32 casos analizados, estas acciones cuentan con medios pagados, es decir, los medios pagados siguen estando presentes en las estrategias de comunicación publicitaria, aunque han dejado de ser el eje central. Se utilizan principalmente para obtener mayor notoriedad, sobre todo cuando se dirigen en general a la opinión pública. En el medio Internet en concreto también cabe decir que sobre todo es el medio principal cuando las acciones se dirigen a los nativos digitales o a la generación Z o a los millennials. Como decíamos, los medios pagados son Internet y la televisión, los medios convencionales a los que más se recurre a la hora de contratar espacios publicitarios. En general podemos decir que Internet está presente en 31 de los 32 casos analizados, ya sea a través de medios pagados, es decir, a través de la planificación de displays o de la promoción de contenidos en redes sociales, sea también a través de medios propios, es decir, de la existencia de una página web, a través de medios ganados, es decir, a través de el recurso a las referencias por parte de los influencers, o de medios compartidos, es decir, a través de la existencia de un espacio, ya sea ad hoc de la acción o sea el existente ya por parte de la marca en redes sociales. También existen otras acciones o espacios digitales que vienen a corroborar pues eso, la presencia de Internet en prácticamente todos los casos analizados, como por ejemplo los contenidos de marca publicados a través de espacios digitales, por ejemplo en un canal de YouTube, o las aplicaciones creadas con motivo de la campaña. Los resultados obtenidos, por tanto, en este sentido destacan cómo los principales parámetros se refieren precisamente a las acciones digitales, en los términos de alcance, es decir, visitas y reproducciones de vídeos, por ejemplo, términos como parámetros o indicadores clave de rendimiento en cuanto a interacción, como los me gusta, las veces que se ha compartido un contenido, los comentarios, etcétera, y también los medios ganados hacen que los parámetros también en los que se contabiliza o se evalúa la eficacia o el retorno a la inversión sean también en cuanto a publicity, es decir, en cuanto a referencias que se han obtenido en los medios y la valoración económica que tendrían esos espacios en los medios. Por último, también encontramos que la existencia de acciones especiales, acciones difíciles de catalogar dentro de los medios PPGC hacen que también se incluyan en los parámetros, en los resultados, otros indicadores que son ad hoc de cada caso, indicadores muy específicos relacionados con la acción que se utiliza. En 23 de las 32 acciones de la muestra se obtienen medios ganados, en 22 casos a través de publicity en medios y en 6 acciones gracias a las menciones por parte de influencers o celebrities en sus espacios en redes sociales. También hay que destacar que la participación de los influencers es uno de los pilares de la acción de comunicación en 5 casos. En esta gráfica podemos ver el desglose, el reparto en cuanto a medios propios y medios compartidos. En el caso de los medios propios, en 11 acciones no se utilizan, pero en 9 acciones se utilizan espacios, es decir, la página web de la marca, y en 12 se crean espacios, es decir, páginas web exclusivamente para la acción de comunicación. Sin embargo, en los medios compartidos el protagonismo lo tienen los espacios que la marca ya tiene en redes sociales, es decir, se utilizan las páginas en Facebook o los canales en YouTube o el perfil en Twitter que la marca ya tiene para comunicar, realizar comunicaciones o publicar contenidos relacionados con estas acciones de comunicación. Mientras que las acciones creadas exclusivamente para la acción solo se dan en 3 casos. Perdón, los espacios creados para la acción en redes sociales solo se dan en 3 casos. En esta gráfica podemos ver las redes sociales que mayor protagonismo tienen en cuanto a la presencia en medios compartidos. Son Twitter, YouTube, Facebook y en cuarta posición Vimeo. Como vemos, se destacan cada vez más los espacios o las redes sociales que se basan en contenidos audiovisuales como YouTube y Vimeo. También destacar pues, que en Twitter y Facebook cada vez se publican más contenidos en vídeo.
Son 24 campañas las que incluyen algún tipo de acción que no pueden clasificarse dentro de los medios PPGC por tratarse de acciones y canales que responden a las particularidades del producto, la marca o el concepto creativo en el que se basa la campaña. Las acciones más utilizadas en este sentido son contenidos de marca, como por ejemplo acciones de branded content, creación de contenidos musicales, etcétera, creación de productos exclusivos para la acción, aplicaciones, eventos, otros difíciles de catalogar, marketing directo. Algunos de los productos que se crean también se llegan a comercializar, sobre todo cuando las acciones se basan en una causa social, es decir, tienen algún fin social, y el street marketing. Las aplicaciones que se crean se plantean como la puerta de entrada a contenidos, a experiencias y a posibilidades de personalización. En general, las acciones buscan viralidad a través de contenidos digitales que se difunden y de los objetos o productos que se crean con motivo de la campaña. Es decir, son productos y objetos que buscan que la gente hable de ellos por su carácter sorpresivo y por su originalidad. En esta tabla podemos ver los distintos tipos de combinaciones que se dan en las acciones analizadas. En general podemos decir que las combinaciones más utilizadas son las que incluyen 3 o 4 tipos de medios que se dan en 10 casos, tanto las 3 combinaciones como las 4 combinaciones se dan en 10 casos. Y por último, destacar también que las acciones que se basan en insight y conceptos creativos destacados, tanto ya sea por su eficacia o por su carácter sorpresivo, suelen combinar más tipos de medios e incluir el recurso a otros espacios de acciones más allá de los medios pagados, propios, ganados y compartidos. Es decir, hay una relación entre insights llamativos, insights originales, creativos y conceptos también sorprendentes y combinación de más tipos de medios, así como utilización del recurso de otros espacios o acciones. Por último, en las conclusiones repasamos las hipótesis de partida. En general se cumplen. La hipótesis 1 decía que las campañas publicitarias exitosas son omnicanal, giran en torno a contenidos en plataformas digitales e incluyen acciones diferentes a los medios PPGC. La segunda no se cumple porque, como vemos, los medios pagados siguen teniendo presencia en las estrategias de comunicación publicitaria, si bien ya no son el eje central de las mismas. Los medios sociales, en la hipótesis 3, decía que se convierten en el núcleo central de las estrategias creativas al permitir la participación del usuario. Además, el recurso a influencers cada vez es más frecuente entre las estrategias publicitarias. La búsqueda de soportes publicitarios que conecten con el concepto creativo de las estrategias publicitarias resulta hoy en día un aspecto clave para la definición de soluciones comunicativas eficaces. La empatía con el target y la presencia en el discurso publicitario de un insight potente son el punto de partida para la identificación de aquellos canales que permitan conectar con él. Y por último, la hipótesis 7, que también se cumple, afirmaba que las acciones que logran una mayor eficacia publicitaria son aquellas que precisamente aplican la creatividad al tratamiento de los espacios publicitarios. Por tanto, afirmamos que hoy en día los medios digitales han adquirido una importancia en cuanto a proveedores de contenidos, especialmente audiovisuales, y experiencias al servicio de los intereses de las marcas. Contenidos que resulten trascendentes y conversables para el usuario, convirtiéndose en el núcleo central en torno al cual giran todas las acciones publicitarias. Además, estas acciones se caracterizan por llegar al consumidor a través de canales totalmente innovadores desde el punto de vista publicitario, espacios que posibilitan la conexión entre el momento y el lugar más adecuados para captar la atención del usuario y el insight que subyace en el mensaje publicitario. Ahí es donde reside esta característica que hemos estudiado de la omnicanalidad en las acciones de comunicación publicitaria. Hablamos, por tanto, de la omnicanalidad y de la transmedialidad como dos características de las acciones de comunicación publicitaria exitosas que derivan en la creación de nuevos espacios al servicio de los objetivos publicitarios, de contenidos también, especialmente audiovisuales, como decíamos, que complementen esa historia publicitaria e incluso, como hemos visto en los casos estudiados, de productos y servicios basados en el concepto de campaña que pueden llegar a comercializarse. La publicidad integrada, transmedia y multidisciplinar, para terminar, refleja las profundas transformaciones de la industria publicitaria y el reto al que se enfrentan los profesionales de las agencias en la búsqueda de fórmulas de comunicación innovadoras que conecten con el público. Aquí tenemos las referencias que se han incluido en esta presentación y esto es todo. Muchas gracias y un saludo.